Pues ahí yo, por ejemplo, ya estaba haciendo, canalizaba y a cada persona le transmitía lo que sentía, ¿no? Y recuerdo el caso de una persona en concreto que me dijo, porfa, necesito tal. Y entonces le di lo que ella necesitaba. Y yo en ese momento conecté con su niña interior. Fue súper bonito porque la vi y además la veía sonriendo en un punto en concreto y tal, y se lo transmití. Y ella se quedó en shock. Ostras, porque además le ayudó como a volver a conectar con ese momento de su vida que lo necesitaba. Es un dibujo con doble funcionalidad, ¿vale? Entonces, en cuanto lo veo, lo entiendo, sé lo que significa y significa ampliar iluminación, sería aplicado a cada persona, ¿no? ¿Cuánto podríamos crecer con ver ese dibujo a nivel espiritual, conocimiento profundo, sagrado? Lo que desaparece el dibujo, pasan más cosas y yo veo una persona. Porque veo una persona. Y hace este gesto. O sea, desplegó el ala. No era una persona, era un ángel. A mí se me activó mi energía Kundalini y me cambió absolutamente todo. Mi manera de pensar, mi manera de creer en Dios, mi manera de pensar acerca de la espiritualidad, mi autoconcepto, las habilidades psíquicas vuelven a la bestia y me pongo a dibujar. Hoy en El Rincón traemos una entrevista muy sensible. Atentos porque vamos a traer a una invitada única, exclusiva, con algo muy novedoso que estoy convencida que a todos os va a enamorar igual que lo ha hecho conmigo. Hoy estamos con una artista espiritual. Vamos a hablar de geometría sagrada. Vamos a ver cómo aparentemente un simple dibujo puede remover nuestra alma por dentro. Tengo muchísimas ganas de presentaros esta tarde aquí en El Rincón a Damaris. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Bienvenida al Rincón, tenía muchas ganas de conocerte. Estoy segura, lo que le he dicho a la audiencia, que les va a encantar, les va a cautivar, porque no he conocido a una artista como tú. Hoy vamos a saber qué es esto de la geometría sagrada. Vamos a ver cómo es posible que un dibujo pueda incluso ayudar a la gente a sanar, a remover heridas, a hacer avanzar a la gente en su vida, a ayudarlas, en definitiva. Así que es un honor tenerte aquí y que nos puedas compartir todo esto. Y yo creo que el inicio de todo es saber, Damaris, por qué crees que la gente está en un punto de sufrimiento, de dolor, de bloqueos. Pues para mí básicamente, y lo resumiría en una frase muy sencilla, es que la gente está muy desconectada de su esencia. No vive en coherencia consigo mismo. Entonces eso acarrea muchísimo dolor y acabamos apáticos en la vida. ¿Estamos hablando del alma? Sí. Resumiendo, sí. Sí. ¿Qué es el alma para ti? Pues el alma para mí, sinceramente, lo es todo. Si bien es cierto que siempre se ha considerado el alma, por así decirlo, lo que nos conectaba, ¿no?, a nuestra parte espiritual, a Dios, ¿vale? Y ha estado toda la vida como muy enfocado a adorarle, ¿no?, dentro de ciertos círculos más religiosos, desde donde a mí la vida me ha enseñado lo que realmente es el alma, es nuestro mapa de ruta, o sea, es todo, ¿vale? Es nuestro mapa de ruta, conoce nuestros gustos, sabe qué hemos venido a hacer, cómo nos hemos venido a desarrollar. De hecho, incluso tiene memorias de vidas pasadas o paralelas. Así que nuestro alma sabe cómo nos hemos venido a desempeñar en la vida. Y cuando ocurre que no la estamos escuchando y tomamos un camino diferente del que en un principio teníamos que tomar, se resiente. Por eso digo que nos desconectamos, porque poco a poco, o sea, nuestra alma siempre se está comunicando con nosotros, nos hace saber
pum, pum, está ahí. Pero si no ejercemos esa escucha interna, pues dejamos de reconocer su voz. Pero ella acaba apagándose. Entonces eso genera muchísimo dolor, vivir así. Hay que escuchar más las señales, ¿no? Que a veces ignoramos. Sí. Hay señales siempre, y de hecho las podemos pedir también. Pero es cierto que un dolor interno o me pita un oído, un sentir algo detrás, yo qué sé. Nuestro cuerpo nos habla de diferentes maneras y es nuestro alma llamándonos. Llevado más allá, incluso podría ser una enfermedad. Sí. Sí, cuando estamos tomando un camino que no es el que hemos venido a transitar, decidimos algo distinto, a la larga, esa emoción que se crea, que no hemos escuchado, a la larga es cierto que puede generar enfermedades. Y sí, derivadas, porque el alma se comunica con nosotros de muchas maneras, las emociones son una de ellas. Y cuando no nos hacemos cargo de las emociones internas y las dejamos como encerradas en un cajón, las vamos bloqueando, sí, a la larga pueden aparecer enfermedades, sí. Estamos adentrándonos en la parte espiritual, pero muchas veces se entremezcla con la parte religiosa y me gustaría que nos explicaras, Damaris, porque sí que inicialmente en tu vida has estado ligada a la religión, pero es diferente, ¿no?, a la espiritualidad. Cuéntanos un poquito cómo te has relacionado tú con la religión en el pasado, cómo has evolucionado a esta parte más espiritual y qué diferencias hay. Pues es verdad, yo nací en cuna cristiana, ¿vale? Y es cierto que tengo muy buenos recuerdos, ¿vale? Es verdad que yo siento que de toda la vida, de Dios que se suele decir, tengo un corazón para Dios, aunque realmente leo entre líneas y es un corazón para desarrollarme a través de la espiritualidad. Pero es que de siempre he tenido ese anhelo por vincularme con Él cuanto más pudiera mejor, conocerle, conocer la verdad, ¿no? Y eso no ha cambiado, ¿vale? Es cierto que al nacer dentro de una cuna cristiana, bueno, pues la manera en la que te relacionas con Dios es cómo te la van enseñando, ¿vale? Cómo la vas interpretando, condiciona mucho también nuestro entorno, ¿vale? Como la relación que tenemos con nuestros padres, con personas de autoridad, todo ello influye, ¿vale? Sí que puedo decir, ¿vale? Esto es algo que he ido entendiendo hace no mucho. Yo era una persona desde pequeña sensitiva, percibía, ¿vale? Podía percibir que no estaba sola, por ejemplo. Llegar al punto de ver, no, pero sí sabía que no estaba sola. Entonces, todo esto lo vivía con muchísimo miedo. No tenía una referencia que me pudiera aclarar ciertas cosas. Entonces, la única referencia que existía era que todo aquello que percibía, o sean espíritus demoníacos. Así que todo esto lo agravaba un poquito más, ¿vale? Pero es cierto que sensibilidad tenía. Por ejemplo, delante de ciertos espejos no podía estar, me ponía mala. Sí que me pasó durante un tiempo, era muy gracioso, cuando esto me pasaba más por la noche, cuando más percibía cosas realmente es cuando bajan los sentidos, cuando ya estamos calmados, los ruidos ya van desapareciendo y nos vamos a dormir, ¿vale? Yo ahí es cuando más podía sentir. Recuerdo, por ejemplo, que me movían algunas cosas de sitio. Y una noche, por ejemplo, a la mañana siguiente, después de haber dormido toda la noche, pues a la mañana siguiente me levanto, esto me pasó en varias ocasiones. Yo tenía unas zapatillas de casa tipo chancletas, estas de piscina. Entonces, a la mañana siguiente me levanto esto varias ocasiones, me levanto y según me levanto me incorporo, veo mis zapatillas en lugar de tal cual colocadas, que las hemos dejado así a la noche, ¿no?
Me levanto en la mañana siguiente y las veo metidas una dentro de la otra. Ah, yo iba a decir, digo así al revés, para que no, metidas. Metidas una dentro de la otra. Fue, claro, en aquel momento el enfoque ya te digo cuál era, ¿no? Está siendo atacada. Entonces todo esto lo vives un poco como con miedo. ¿Con soledad también incluso puede Sí, ser? porque no lo podía hablar con No lo nadie, ¿no? compartías. De hecho, si me atrevía a hablarlo con alguien, la respuesta mental era, ¿eres sonámbula? Pues no he sido sonámbula en mi vida. Mm. Hoy me río, ¿eh? Pero es verdad que en aquellos momentos, como tú dices, pues no puedes hablar con nadie o la respuesta que tienes no es comprendida. Es cierto que en un momento de mi vida, cuando tenía más o menos 20 años, ¿vale? Yo estaba en una etapa complicada de mi vida, una pequeña crisis, ¿vale? Y aquello hizo como caldo de cultivo. Y en ese momento, ¿vale? Viví una activación de dones psíquicos o habilidades psíquicas, las famosas claris que conocemos. Pero al estar dentro de un formato eclesial, lo vivía de otra manera. Cuando realmente he comprendido todo eso, ha sido ahora. Entonces, durante un tiempo, canalizaba, pero no sabía que estaba canalizando realmente. Pero es verdad que yo ahí, por ejemplo, si una persona venía y me decía, necesito que intercedas por mí, ¿no? Pues ahí yo, por ejemplo, ya estaba haciendo, canalizaba y a cada persona le transmitía lo que sentía, ¿no? Y recuerdo el caso de una persona en concreto que me dijo, porfa, necesito tal. Y entonces le di lo que ella necesitaba. Y yo en ese momento conecté con su niña interior. Fue súper bonito porque la vi y además la veía sonriendo en un punto en concreto y tal, y se lo transmití. Y ella se quedó en shock. Ostras, porque además le ayudó como a volver a conectar con ese momento de su vida que lo necesitaba. Pero bueno, ya te digo que el formato era otro, el entendimiento era otro. Y desde ese punto más eclesiástico, ¿cómo llegas a día de hoy? ¿Qué transición has hecho, digamos, para dejar atrás más la parte religiosa y enfocarte más en la espiritual? ¿Puede ser que haya habido años que lo has dejado un poco más apartado, por entendernos? Y en ese caso, ¿cómo ha vuelto a ti esa espiritualidad para que lleguemos a comprender el punto de los dibujos que haces ahora, que ahora nos explicarás? Pues es verdad que hubo un punto de rotura en mí, ¿vale? Más adelante ya. Me mudé y no quise volver a saber, por motivos personales, no quise volver a entrar en una iglesia. Entonces, es verdad que durante todo ese tiempo, que ha sido aproximadamente una década, todo aquello quedó como en stand-by, ¿vale? Como dormido. Entonces, después de todo ese tiempo, ¿vale? Yo empiezo a entrar en... Es verdad que a mí el desarrollo personal me ha gustado muchísimo siempre, pero no desde el título desarrollo personal. Pero sí como trabajar de esa mejor versión, ¿vale? Desde otro enfoque, pero sí. Y el caso es que de repente me meto a saco en el mundo del desarrollo personal, ¿vale? Como buscando. Yo tenía una ansia como por buscar, mejorar. Y empiezo a entrar paralelamente entro con una persona a trabajar, ¿vale? Y durante un tiempo estamos trabajando y empiezan a pasar cosas. Y realmente lo que ocurrió con esa persona, ¿vale? Fue un encuentro de almas. O sea, yo en ese momento yo todavía no hablaba de energías, de almas, de espiritualidad, de chakras, no hablaba de nada, no entendía absolutamente nada de ese mundo, no estaba sintonizada con él. Entonces no entendía qué pasaba, pero yo percibía que pasaban cosas. Y a mí la vida estaba empezando a cambiar. Y es cierto que tras ese encuentro de almas, que por cierto con esta persona, ¿vale?
todo esto ocurrió porque es un plano energético en el que está ocurriendo todo, pero por eso digo que percibía que pasaban cosas. Pues al ser todo energético, a mí se me activó mi energía Kundalini. Entonces, una vez que, claro, esto lo supe con el tiempo, ¿no? Pero una vez que se te activa la energía Kundalini, pues sí o sí te metes un despertar de espiritualidad, o sea, un despertar espiritual y de conciencia. Ahora, esto es un descubrimiento que he hecho a posteriori, en el momento nadie te pone una pancarta y te dice, mira, ¿te ha pasado esto? Pues no. Pero sientes que la vida ha cambiado, ya no es como a nivel sutil empiezas a notar que algo ha cambiado. Y me cambió absolutamente todo, mi manera de pensar, mi manera de creer en Dios, mi manera de pensar acerca de la espiritualidad, mi autoconcepto. De repente las habilidades psíquicas vuelven a la bestia y me pongo a dibujar, ¿vale? Mi vida cambia por completo, O sea, el escenario que yo me había generado hasta el día de ese momento, pues no se sostuvo. Y nada, me pongo a dibujar. Pero vamos, yo es que veía muchísima geometría en todos lados y si me ponía a meditar, todavía más. Entonces, como que de la nada me pongo a dibujar. Y sí que sentía, cuando dibujaba, que era como si el dibujo, cuando bajaba, o sea, quiero decir cuando yo lo bajo al papel, ¿no? Que todavía no entendía nada. El concepto de canalizar tampoco lo entendía, ¿vale? Sí que sentía, o sea, me daba cuenta de que pasaba que al bajarlo al papel era como si algo me hablara, como si algo me guiara, el dibujo se abría, iba sintiendo cosas nuevas, modificaciones incluso de una vista previa y bueno, pues ahí estuve dibujando, pasando el rato, teniendo un hobby, hasta que llega un momento en el que empiezo a enseñar los dibujos a personas que conozco. Y entonces empiezo a recibir algo que no me esperaba, ¿no? Feedbacks de personas que decían que les pasaban cosas cuando los veían, independientemente de la persona, de su estado de conciencia, de cuánto se hubiera trabajado, de que no se hubiera trabajado nada, de que creyera en la espiritualidad o fuera ateo, da igual. No era un condicionante, no había un patrón realmente de decir, vale, para esta persona sí vale, pero para otras no. O sea, siempre había una reacción, ¿vale? Y me dijeron, míralo, porque aquí hay algo. Y ha sido un descubrimiento como en el tiempo, ¿vale? Porque encontrar respuestas no siempre es fácil, estás como un poco escarbando. Pero sí, me fui dando cuenta de que la gente me hablaba de diferentes experiencias. Podía tener una activación de ciertos chakras o de repente una energía les envolvía y les tenían una experiencia en concreto. Por ejemplo, a un chico le pasó con uno de los dibujos que él ya había vivido una experiencia chamánica, ¿vale? Guiado por una persona en concreto, y me pidió a mí un dibujo, porque había sentido una cosa. Y dijo, haz un dibujo para mí. Y le hice un dibujo para él, y con mi dibujo, si esta experiencia la había tenido años atrás, de repente el dibujo le hizo volver a vivir aquella experiencia. Dice, estoy viendo todo, las mismas nubes, la mujer, estoy sintiendo acompañada, estoy volviendo a recrear la misma experiencia, la estoy teniendo. Bueno, me lo dijo después. Y así, y hago gente que, por ejemplo, a nivel emocional, ha liberado emociones, ha desbloqueado igual miedo, que ha sido una persona igual más tendente al miedo. Pues, por ejemplo, con un dibujo preparado para ella, empezar a soltar, pues pones a llorar. Otro igual se ríe, ¿no? Se ríe, libera a través de la risa, quiero decir. Pero sí, he escuchado testimonios variopintos, vaya. ¿Y cómo te quedaste tú? O sea, esa primera vez que empiezas a ver que enseñando tus dibujos, Pues sorpresa, están haciendo que la gente vibre por decirlo de alguna manera, ¿no? Vibre con ese dibujo, con ese arte. Pues al principio me costó entenderlo, porque ya es verdad que cuando yo estoy metida en un dibujo me puede estar haciendo efecto, pero tardo igual un ratito en enterarme, en plan, no, esto está pasando. Pero estoy tan metida que a mí me lleva un ratito. Pero cuando lo descubrí por terceros, fue un gozo. Fue como, no sé por qué, pero algo está pasando.
y la gente está soltando cosas, ¿no? Que lleva atrapadas, dentro bloqueadas. Obviamente en aquel momento no tenía el concepto de geometría sagrada, pero sabía que estaba pasando algo. Entonces era como, esto es grande, esto es importante. Para mí fue una sensación súper bonita, saber que podía estar contribuyendo a algo. ¿Esa fue un poco la gasolina que te hizo seguir adelante? Sí. Y de hecho cada vez que me pongo a dibujar, a mí cada cliente me espeja una parte, ¿vale? No es un cliente al azar, pero sí que reconozco que por reto que haya en cada dibujo, yo siento una realización enorme, muy grande. O sea, siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer y es una realización muy grande dentro de mí. Vamos a entrar en el proceso Damaris o Diamaya. Podemos también abrir aquí un poco el nombre artístico, podríamos decir, es Diamaya. Diamaya. Pues Correcto. Diamaya, ahora estamos con Diamaya. ¿Cómo es ese proceso de canalizar ese dibujo? ¿Cómo sientes o percibes? Cuéntanos, porque aquí hay muchos detalles muy interesantes. Cuando tengo que conectar con una persona desde cero, que no conozco, normalmente puedo hacer a través de una videollamada, pero sí que es verdad que yo suelo pedir bases de varias fotos, ¿vale? Un soporte de varias fotos en el que yo pueda conectar con su energía, ¿vale? Impepinablemente esto. Ahora, cuando yo conozco, que también se ha dado el caso, ya conozco a la persona para la que voy a dibujar, no necesito ese soporte, porque ya estoy conectada con su energía. Pero cuando no, ya te digo, cuando es alguien desde cero, un nuevo cliente, pues, ¿para quién es? Entonces, una vez que conecto con la energía que transmite a través de las fotos, yo hago de manera intuitiva, fluida, una lectura de su energía a nivel heridas del alma, heridas de infancia. Puedo conectar con su niño o niña interior. Puedo ver carencias, inclinaciones. Inclinaciones me refiero a si tiene una falta de cariño, me refiero a tender a buscarla en ciertas actitudes con una foto, ¿vale? Incluso, o sea, quiero decir, esto estaría como más enfocado a la parte sombra, ¿no? A esa parte que nos toca como trabajarnos un poquito, ¿vale? Mimarnos y darle cariñito. Pero luego sí que es verdad que puedo conectar con la parte elevada de la persona. Y siento que esta es una parte muy importante también, porque es una parte con la que no estamos acostumbrados a relacionarnos tanto. O sea, quiero decir, sí que es verdad, nos relacionamos con... Vamos por la vida caminando, ¿no? Y, esta parte de mí no me gusta tanto, ¿no? Lo sabemos, aunque igual no lo publiquemos, pero lo sabemos. Aunque no lo miremos tampoco y lo queramos enterar, pero sabemos que está ahí. Pero sin embargo, nuestra parte elevada, que la tenemos, nos cuesta. Entonces yo sé que también hay algún trabajo de restauración, ¿vale? En el que a la persona le pongo un poquito esa parte delante y le digo, oye, mira, también hay esto. Entonces, esa es un poco donde entraría la parte más enfocada en habilidades psíquicas, pero cuando ya empiezo a conectar con la parte elevada, pues entra un poquito lo que es ya conexión con guías, ¿vale? Con planos superiores. Y todo esto lo hago en escrito, ¿vale? Lo que me transmite la persona, lo escribo. Lo guardo en un cuadernito y una vez que está hecha esa parte, directamente paso a un dibujo. En el formato en el que me hayan pedido, quiero decir, pues tamaño, color y demás, ¿vale? O no, o a veces lo dejan un poco al criterio de lo que tú sientas, que yo sienta. Y ahí es todo, o sea, es verdad que lo demás también, ¿vale? Lo anterior también, pero aquí en cada momento yo siento, o sea, voy sintiendo qué es lo que tengo que ir realizando. En plan, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo más sencillo, pues si va a ser una esfera o un círculo, pues venga, compás y voy sintiendo qué tamaño tiene que tener, si va a ser completa, no va a ser completa, si es completa pero luego siento si va a haber algún tipo de interrupción entre medias, porque igual representa un proceso en concreto de la vida o algo que se quedó sin terminar, ¿vale? Y así, absolutamente, con todo el dibujo. Así que si te he entendido bien, lo que haces es canalizar directamente. Correcto. O sea, es un tipo de mediumnidad aplicada al dibujo.
Sí, una mediunidad que a través del arte hace un trabajo de elevación, sanación, ¿vale? Desbloquear mediante la o sea, con un trabajo de espiritualidad de fondo. Claro, has dicho que conectas con guías, no sé con quién más puedas conectar, no sé si son los tuyos, si conectas incluso con guías del cliente. Yo pido a todos, o sea, quiero decir, conecto con los míos indudablemente, ¿vale? Pero sí que pido que la parte guía del cliente esté conmigo, esté presente. ¿Quiénes son esos guías principales, los que a ti te acompañan siempre, Damaris? Pues a mí, Sí. principalmente, hay uno muy bonito. Es mi linaje femenino. Hay 2 almas en concreto que me están apoyando mucho en este proyecto. Y las siento no solamente en un dibujo, las siento en mi día a día, de manera cotidiana, que están dándome respuestas, apoyo, siguiente paso. Sí. Pero ellos, obviamente, ellas. Pero realmente no me dirijo a ellos como un género, ¿no? Me refiero, sino ellos están conmigo. Sí. Y de hecho, por ejemplo, ahora me has dicho qué parte de con quién conecto, ¿no? En un dibujo que canalicé, fue una historia súper bonita para mí. Yo me voy una tarde de compras y estoy en una tienda de papelería, ¿vale? Y me encuentro un lienzo en negro. No había visto nunca el lienzo en negro, luego ya he visto que son muy comunes, pero yo en aquel momento pues no sabía. Y en cuanto lo vi, me enamoré. Así que lo cogí y lo compré. A la noche llego a casa y en cuanto dejo ese lienzo encima de mi mesa de oficina, yo sé. O sea, yo sé dentro de mí esto. Este dibujo que vas a hacer en el lienzo es para regalársela a una persona en concreto. O sea, yo supe para quién. Vale. Ya desde esa primera noche lo sabías. Sí. Entonces, esa noche yo luego pues hago más cosas y demás y bajo un ratito antes de irme a dormir, bajo a meditar. Lo que estoy meditando, veo. O sea, de repente veo parte del dibujo. La vista previa, por así decirlo, lo veo y lo entiendo. Es un dibujo con doble funcionalidad, ¿vale? Entonces, en cuanto lo veo, lo entiendo, sé lo que significa y significa ampliar iluminación. Sería aplicado a cada persona, ¿no? ¿Cuánto podríamos crecer con ver ese dibujo a nivel espiritual, conocimiento profundo, sagrado, ¿vale? Vale, lo entiendo. Vale, ya lo voy a hacer. Y automáticamente en lo que desaparece el dibujo, pasan más cosas y yo veo una persona. Porque veo una persona. Y hace este gesto. O sea, desplegó el ala. No era una persona, era un ángel. Y vino a sellar ese momento. Y me pareció súper bonito porque entendí que esa canalización estaba súper guiada. Hice ese dibujo, hice parte del dibujo, ¿vale? Y cuando terminé esa parte que ya había visto, siento, ¿vale? Recibo las directrices de la continuación de ese dibujo. O sea, si esta era la parte externa, la que iba dentro, recibo las directrices porque llevan unas medidas en concreto, la colocación en concreto, ¿vale? Y esa parte se iba a reproducir paralelamente, o sea, de manera consecutiva con las siguientes. O sea, era complicado, ¿vale? Vale. Lo hago, lo tengo a lápiz y yo seguía teniendo subidas de energía Kundalini. Me seguía pasando y cada vez pues, iban subiendo más. Y esa noche me refiero a una vez que había hecho el dibujo, no lo entendía. Bueno, ahora explico por qué no lo entendía. Esa noche tengo una subida Kundalini y veo unos brazos, mientras me está pasando todo esto, veo unos brazos y veo el dibujo, el lienzo. Y le giran. Y me dijeron, ¿así?
es como se lo vas a entregar a esta persona. Vale, pues ahora no lo entiendo. O sea, el significado al darle la vuelta cambiaba. Entonces, al día siguiente me puse a darle ya el matiz de color, ¿vale? Donde yo voy sintiendo qué colores, en dónde, qué fuerza, cuánto grosor, más finito, ¿vale? Dónde va la sutileza. Y ahí es donde realmente el dibujo va cobrando vida, cuando pasamos a la fase color, ¿vale? Porque al principio es pues, un esqueleto, como yo le llamo. Y cuando sabes me refiero en trazo a lápiz, ¿vale? Es un esqueleto. Pero cuando le vas dando colores, como insuflarle vida, el dibujo empieza a hablar, se empieza a sentir, ¿vale? Y ya ahí es donde percibo cosas. Pero la noche anterior me lo habían cambiado. Y era como, pues ahora no entiendo qué significa. Entonces, bueno, al día siguiente decidí no retrasarlo más y ya me pongo con él y tal. De hecho, me salió alrededor de él, un tipo de escritura automática mediante simbología. Vale. Bueno, pues lo acabo y seguía sin entenderlo, pero una voz interna se empezó a activar en mí, me habló durante todo el día. Chakra garganta, chakra garganta, chakra garganta. Sí, miré el dibujo y me di cuenta de que la posición encajaba con el chakra garganta. Vale, chakra garganta. Con el tiempo entendí que eso significaba comunicación. Y resulta que cuando lo acabo no siento que se lo tengo que dar a la persona. Digo, no entiendo nada, ¿ahora qué pasa? Me rayé. O sea, perdiste esa conexión con No, la persona a la que se lo bueno, tenías que entregar. sí, realmente esa persona y yo habíamos estado un tiempo sin hablarnos. Se había roto la comunicación. Entonces, cuando empecé a entender lo de chakra garganta, empecé a entender que tendría que ver con recomunicar, o sea, con que se iba a restablecer. Pero resulta que siento quieta. No lo tienes que entregar. Pues no entiendo por qué. Si es para otra persona, no para mí. Así que estuvo unos meses acompañándome ese dibujo en mi mesita. Lo veía Estaba todos los ahí días. esperando próximas señales. Pues sí, pero no entendía. Claro, porque yo lo que sabía era, ese dibujo es para otra persona, no para mí. Y meses más tarde siento, ahora se lo tienes que dar. Ahora no me siento preparada, oye. Pero bueno, lo hice, ¿no? Y lo preparé, le expliqué. No le expliqué lo que significaba el dibujo. Le dije, oye, pues mira, me está pasando esto. Hago dibujos de este tipo y he bajado esto para ti. Yo soy una mensajera. Y se lo hice, bueno, se lo llevé. Y no supe de él O sea, me escribió al tiempo, en plan, oye, pues gracias. Y ya. Vale. Vale. Y resulta que, tipo más tarde, meses más tarde, yo empiezo a entender que le tengo que escribir. Pues no me parece bien. A mí no me parece bien. O sea, yo peleo con la vida. A mí no me parece bien. Te lo cuento con gracia porque realmente hoy me puedo reír de todo eso, pero los procesos no siempre son tan sencillos. No, claro, ya me imagino. Encima tengo que hacerlo yo. Pero no era para la otra persona, ¿ahora qué tengo que hacer yo? Te lo cuento así. Y no pude hacerlo. Y estuve no sé cuántos meses más, así, hasta que volví a sentir, escríbele. Pues no era una decisión fácil, no era un movimiento sencillo, pero lo hice. Y afortunadamente, esta persona me abrió las puertas y me dijo, vamos. O sea, había que hablar, quiero decir. Se había roto una comunicación y durante unos años no había sido posible reanudarla. Y de repente, bueno, a ver, de repente tampoco porque había unos cuantos meses, ¿no? Entre movimientos, de ahora lo tengo yo, luego lo tienes tú. Había unos meses entre escenas, más los que yo luego añadí diciendo, pues ahora lo hago. Pero cuando lo escribí, estuvo abierto y pudimos hablar. Y hablando también de entre todo lo que hablamos, pues hablo del tema del dibujo y los dibujos que estoy haciendo. Y él, yo no le dije nada, yo no le dije chakra garganta en absoluto, o sea, le dije, eso es algo que yo bajé para ti. Y él me dijo, o sea, esta persona me dijo, dice, el dibujo ha hecho que tú y yo podamos volver a hablar. Ha abierto comunicación con la situación que había.
Y bueno, así seguimos hablando y demás y bueno, pues él entendió la parte terapéutica que hacen los dibujos. Claro, tú misma has experimentado esa potencia que tienen. Quiero que nos cuentes alguna experiencia con clientes, que sé que hay historias súper bonitas y seguro que a la audiencia les va a gustar. Por ejemplo, hubo una chica que me encargó para regalarle a su pareja. Y vale, y en lo que estoy haciendo el dibujo, yo sé que hay un corazón en ese dibujo, pero está dividido. Y que en lo que está dividido, la mitad pertenece a cada persona. Yo tenía la sospecha de que el dibujo no estaba canalizándolo solamente para él. Cuando hay un tipo de conexión en concreto en parejas, yo a veces la huelo. Y me da al olfato que pueden estar viviéndola y a lo mejor no lo saben. Y cuando eso pasa, muchas veces, aunque el dibujo sea para uno de los dos, la otra persona se acaba filtrando. Y tiene su lógica, porque tiene que ver con la conexión de alma que hay. El caso es que yo tenía la intuición de que ella estaba ahí. Y además, de hecho, sentí, trabajo mucho en los dibujos equilibrando de diferentes maneras, la energía masculina y la energía femenina. Bien puede ser en dos personas, como es el caso, o bien puede ser en cada individuo, porque cada individuo estamos formados por ambas energías. Entonces, yo tenía la sospecha de que ambas energías no eran solamente de él, sino eran la representación de cada uno, la energía dominante de cada uno, ¿no? Y en lo que le estoy dando color aparece el masculino y la parte femenina. Y ella me pidió, me dice, ¿me lo puedes explicar? Le dije, yo tengo la sospecha de qué es esto. Le digo, de que estás tú también aquí, no solamente él. Pero lo que pasa es que parecía, ¿no? Como posturalmente, como si estuvieran enfadados, ¿no? Como si se estuvieran dando la espalda. Yo no tengo siempre una interpretación ni una interpretación al completo. Porque de hecho, aunque la tenga, prefiero no darla porque no quiero condicionar a la otra persona. Claro, ¿vale? O sea, que sean ellos mismos que puedan sentir qué es lo que les transmite, ¿no? A lo mejor para su momento vital. Correcto. Entonces yo prefiero no comunicar, pero si me piden, puedo dar mi opinión. Digo, pues yo he percibido esto, pero es que puede ser distinto lo que esa persona perciba, porque cada alma reacciona según lo que está viviendo. Entonces, bueno, el caso es que le dije, sí que creo que sois la mitad del corazón de cada uno y tal, en esta postura creo. Y lo gracioso era que daba a entender que estaban enfadados. Y me dijo ya, ¿estamos enfadados? Y yo me quedé como, claro, no quiero decirte, te he hecho un dibujo. Pero resulta que tiempo más tarde, ella me empieza a contar un proceso personal en el que ella estaba viviendo. Y había cambiado completamente la dinámica de la relación. Ella estaba enfocando no en lo externo, sino en ella. Y por cosas que me estaba contando y tal, a mí me estaba llegando. Digo, Tate. Y digo, ¿te confirmo? Sí, estáis los dos ahí. Digo, pero no estáis enfadados. Digo, os estáis haciendo espejo el uno al otro. Digo, y esto es lo que te está pasando a ti ahora mismo. Estás dejando de enfocarte en una cosa para enfocarte en otra. Estás entendiendo el espejo en la relación. Y, oye, poquito a poco es como si el dibujo les hubiera hecho una especie de terapia de pareja. Y esto me ha pasado en otras ocasiones. También he visto filtrada a una posible pareja y ha puesto como orden, en otro caso me refiero, ha puesto como orden también. Wow, esto es increíble. O sea, ahora mismo quien lo esté escuchando, seguramente que, vaya, te surge ya la curiosidad de decir, quiero un dibujo ya no solo para mí, sino, claro, un dibujo de pareja es brutal. Puede salir información ahí muy Un trabajo. potente, un trabajo. Sí. Es súper bonito. Mucho. ¿Y alguna historia por ahí más que tengas? Hay una muy graciosa. Un colega que estaba en el gimnasio y él ya sabía que me estaba dedicando a ello, tema de los dibujos. De hecho, él ya los había probado en sí mismo. Entonces, un día en el gimnasio no tiene nada mejor que hacer que entre descansos de series ponerse a mirar en mi Instagram, en el personal que antes tenía, mis dibujos. Digo, pues hombre, si vas a hacer algo de esfuerzo
Pero bueno, oye, cada uno. Y, y nada, se había puesto a mirar unos dibujos que yo había hecho porque los había sentido sin mirar a nadie, sin mirar fotos. O sea, que en aquel momento yo todavía estaba trabajando sin hacer algún trabajo como demasiado específico, ¿no? O sea, os estoy hablando al principio, ¿no? O sea, específico me refiero a sin haber pedido una foto. Era lo que en aquel momento me llegó y ahí lo tenía. Le había sacado foto y la había compartido. Y ahí estaba él en mi carpeta de destacados mirando los dibujos. Le estaban pasando cosas según me estaba viendo los dibujos y llega uno en concreto y dice, bueno, esto me lo contó luego. Y fue como, empezó a tener como un viaje psicotrópico. Entonces, tiene que ser muy gracioso, o sí, estar en un gimnasio y verle a alguien que está como moviéndose, ¿vale? Que se le están poniendo los ojos a la virule. Entonces a mí me lo contaba y a mí me parecía, le digo, ¿pero estás bien? Sí, sí, joder. Me dice, madre mía, estoy teniendo el viaje de mi vida, pero los voy a dejar, dice, porque estoy entrenando y me están mirando mal. O sea, en plan, claro, la gente se estaba dando cuenta. Menuda situación. Y, y además así, en tono jocoso, me dijo, qué buena tu droga, tía. En plan, acabo de tener el viaje sin haberme tomado nada. Así que esa es una muy buena para el recuerdo. O sea que realmente, ya incluso sin ser personalizado, canalizado específicamente para una persona, tus dibujos pueden ser interpretados, afectar. sentidos, sí. Sí, sí. O sea, quiero decir, yo puedo, y esto es lo ideal, ¿no? Contenido altamente sensible. Es que realmente somos más sensibles de lo que creemos. Sí, porque además justo me has explicado el caso, pues a veces las chicas pues no se suele entender que somos más sensibles y tal, y que los chicos no tanto, y en cambio tienes experiencias muy buenas con chicos, ¿no? Yo me estoy encontrando con chicos que aparentemente son como muy chicos, y lo son, ¿no? Pero realmente tienen una sensibilidad oculta muy grande. Sí. Qué chulo. Sí. La verdad que es súper bonito y no sé, me surgen como muchas preguntas, ¿no? Porque dices, wow, ¿hasta dónde se puede llegar con esto, ¿no? Lo veo como poner tus dones, tus habilidades psíquicas a disposición como para ayudar a mucha gente. Para todo aquel que lo sienta, claro. Claro. O sea, no hay un problema, no hay una barrera. El lenguaje es a través del alma, realmente. Entonces, da igual. Yo puedo hacer un dibujo para ti, pero tu hermana lo entiende perfectamente. Tu vecina también, tu vecino. Me da igual, no es cuestión ni de géneros, ¿sabes? Un niño, una persona mayor, no importa. Porque realmente quien responde es el alma. Y luego cada persona va a reaccionar probablemente de una manera diferente porque cada persona tiene un packaging, ¿no? Una mochila detrás diferente. Es decir, mis heridas, mis experiencias, mis conceptos mentales, ¿vale? Son diferentes de los tuyos. Entonces mi composición internamente me refiero, estoy en un proceso de vida diferente del tuyo. Entonces la reacción sí que puede ser distinta, pero reacciono. Y es un método cero invasivo. Es una comunicación entre almas directa. Correcto. O sea, es un lenguaje del universo, el alma reconoce. Y aquí no hablamos de religiones y no hablamos de que la gente necesite creer, por lo que te he entendido antes. No. Cualquier persona es reactiva, reacciona a tus dibujos. Correcto. ¿Has entendido algo más en este último tiempo, esta última etapa en la que ya pues te has lanzado más en la geometría sagrada? ¿Qué es lo que más te ha costado quizá entender y que ahora ya tienes más certeza o más seguridad de que este es el camino y hacia dónde te lleva ese camino? ¿Dónde quieres llegar, Damaris? Pues obviamente, o sea, yo ahora mismo siento que estoy donde tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. O sea, yo ahora entiendo cuando echo para atrás, no solamente de lo que vivía, ¿no? Sino, ostras, tenía un anhelo, ¿vale? Por ayudar, por escuchar, por dar soporte, por abrazar las emociones de los demás, ¿vale? Y aportar con el sufrimiento. En cuanto al sufrimiento me refiero, ¿vale? Entonces, hoy siento que a través de esta herramienta estoy aportando además algo que me pasaba muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, vengo del mundo del diseño y a mí me pasaba
que tenía como el anhelo, ¿vale? En plan, tenía el enfoque cristiano, ¿no? Pero para mí era como, ostras, si yo tengo a Dios conmigo, tengo que crear cosas nuevas que todavía no existan. O sea, quiero decir que mis diseños sean innovadores. O sea, tenía siempre como ese hambre de transmitir algo nuevo, ¿no? Y de esto me he dado cuenta hace poco, ¿no? En plan, ostras, es como el alma habla, por eso decía antes, el alma habla a través de un montón de aspectos, ¿no? Entonces, ahora que veo el combo, por así decirlo, que obviamente esto es aplicado a más cosas, ¿no? Pero el combo de puedo ayudar a la gente a transitar ciertos momentos de su vida y a la vez estoy bajando algo que no es conocido realmente. Entonces reconozco, a mí me aporta muchísima realización, pero reconozco que me emociono cuando pienso en todo esto, sinceramente. Porque creo que es una manera, o sea, a ver, sí que pienso, ¿vale? El mundo se está abriendo, ¿vale? Está habiendo un cambio energético muy grande a nivel planetario. Entonces creo que todo lo que hemos vivido hasta ahora, sinceramente, para bien y para mal, ¿vale? Pero ya no vale. Lo viejo ya no vale. Ha hecho su función, ha estado bien, nos ha traído hasta aquí. Pero yo hoy reconozco que yo ya tenía ese sueño interno de traer algo nuevo, de que iba a hacerlo. Y quien digo yo, otra persona tiene su propio lenguaje interno, ¿no? O sea, no es que yo aquí sea más que nadie en absoluto. O sea, de hecho, por favor, que la gente pueda mirarse con qué resuena y con qué no. Porque no se imagina igual la grandeza que tiene dentro. Entonces, para mí es muy bonito saber que puedo estar contribuyendo, que puedo estar ayudando a que la gente se desbloquee, ¿no? Se crezca, que darle nuevos conceptos de vida y que la vida es mucho más de lo que nos han contado realmente. O sea, para mí conocer este concepto de espiritualidad ha sido un camino muy duro, pero no lo cambiaría por nada. Ojalá todo el mundo pudiera vivirlo, sinceramente. Porque realmente te lleva a conocerte. Y es lo más bonito, es el tesoro que te vas a llevar. Volviendo a ese crecimiento personal que tanto anhelabas, ¿no? También hace años ya estabas ahí queriendo expandirte. Sí. Si todos siguiéramos ese camino, el impacto a nivel global sería brutal. Sería la bomba. Porque no actuaríamos desde nuestras heridas. Hay gente que puede llegar a ser un magnate, crear, quiero decir, a nivel mundial y ser un referente en generar economía, pero igual lo está haciendo desde su pupa interna, ¿no? Imagínate eso. Entonces, las consecuencias para con quien se relaciona pueden ser devastadoras. Sin embargo, cuando tú trabajas y empiezas a conectar contigo mismo, con lo que tú llevas dentro, estás en tu sitio. Te haces cargo de ti, no de los demás. Te haces cargo de ti. No eres una carga para los demás en ningún sentido. Yo por lo menos lo siento así. Y empiezas a crecer de tal manera que te expandes. Y eso es inevitable, que te ayuda a seguir creciendo tú. O sea, quiere decir, generas tu economía, tu vida, nuevas formas. Y no estaríamos todos cansados de ver siempre lo mismo. En puestos de trabajo, en donde sea. Y en esa expansión, una vez ya activada, no hay vuelta atrás. No hay. De ahí al cielo. De hecho, a mí me pasaba cuando estaba en esta transición, ¿vale? Ya sabía que estaba en un despertar espiritual y demás, sabía que me cambiaba la vida. Cuando estaba en momentos más humanos, ¿no? Lo cuento, ¿vale? Cuando estaba en momentos más humanos de, a la porra, no hago este cambio, ¿no? Cuando piensas que todo es binario y dices, o lo hago o no lo hago. No. Cuando estaba más humana y he tratado de volver atrás, lo confieso. Hay fricción. No es que obviamente, no es como algo se cierra, pero algo me hacía entender, no puedes volver atrás. No puedes. Dice, ya no eres la misma, ya no puedes volver atrás.
por mucho que te empeñes, no vas a encontrar el camino de vuelta. Así es. Así que Solo hay camino de avance. habrá momentos en los que estemos, porque también hay momentos de vivirlos en procesos como más quietitos que requieren más introspección, ¿vale? Pero obviamente se sigue avanzando. Sí, siempre para... Es un habituallamiento, Sí. ¿no? Para seguir, pero nunca para retroceder. ¿Tienes algún ejemplo de algún dibujo Pues por aquí? tengo uno que he traído. Sí. Sí. Sentí que tenía que traerte uno para ti y he canalizado uno expresamente para ti. Wow. Así que han llegado los Reyes anticipados. Joder, ya te digo. Sí, entonces canalicé uno. Para mí ha sido uno de los más bonitos. Bueno, o por lo menos para mí es uno muy bonito. Pero ya no solamente por el dibujo, sino por la parte previa al dibujo en la que estoy conectando con la energía de la persona. Yo siento que he conectado con una energía muy bonita y elevada. Wow. No te estoy comprando, pero simplemente quería transmitirte, porque me gusta mucho hablar cuando puedo de la parte elevada, Así que que es súper ahí bonita. has investigado de mí. Sí. Sí. Pues, Sí, obviamente lo necesito, no puedo hacer un dibujo. sí, sí, Podría sí, lo hacer decías pero antes, ¿no? obviamente ¿Cómo era el proceso? es mucho más directo para ti. Así que Qué chulo. ahí tienes un... Ostras. Pues ya antes de abrirlo, muchísimas gracias porque es un detallazo y bueno, qué mejor que... Pues, ¡oh, qué bonito! Me encanta. Qué mejor que la audiencia pueda ver pues en directo un dibujo canalizado. Me estoy poniendo nerviosa. Normal, yo también lo estaría. Abriendo aquí esto, primicia. Por primera vez en el rincón. Vamos a ver. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Uy, ya estoy viendo los colores, qué bonito. Papel fuera. ¡Wow! ¡Ay! Que está escrito por detrás y todo. ¡Oh! ¡Wow! Ostras, me viene la palabra delicadeza. Súper, súper bonito. ¡Wow! No sé si se verá en cámara. Si no, lo vamos a subir a redes seguro. A ver, con los focos. Pero es precioso. Muy bonito. A ver, producción. Ah, aquí, 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 aquí. Ahí, ahí mejor. Ay, precioso. O sea, me viene delicadeza, me recuerda, me vienen aves a la cabeza también. Es que lo es. Sí, ¿no? Dejadme que lo mire un momento, por favor, porque es que es increíble. Me encanta todo, las texturas, los colores. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora, vaya, te daré un abrazo ahora en cuanto terminemos la entrevista. No tengo palabras, o sea, me he quedado sin palabras, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, desde mi Me corazón, has dicho desde mi todo con alma. eso. O sea, te estoy sintiendo. Muchísimas gracias. Wow, me emociona mucho. Muchas gracias, de verdad. Vamos a finalizar esta entrevista con un mensaje que se merece la audiencia también, agradeciendo tu paso de antemano, y esta es tu cámara. Pues si algo me ha enseñado la vida y si algo tengo la oportunidad de transmitir es, primero, trata de escuchar a tu alma, trata de conectar con ella. Atrévete, por encima de todas las cosas, a ser tú, por topicazo de frase que sea. Porque no eres lo que te han dicho que eres, ni las formas en las que tienes que encajar.
has venido, si estás aquí es para algo y tienes algo muy valioso dentro de ti. Así que atrévete a ser tú y atrévete a romper las normas con las que habitas. Escúchate. Muchísimas gracias, Damaris. Un placer tenerte en el rincón. Ya formas parte de esta familia tan bonita y esperamos verte próximamente y te deseamos muchísimos, muchísimos éxitos porque te lo mereces. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío estar aquí con vosotros y gracias por darme esta oportunidad, de verdad. Y ya está. Yo ya me he quedado contenta con tu acción. O sea, ya he tenido confirmación suficiente. Y hasta aquí. Muchísimas gracias de verdad a todos por vernos. Nos vemos la próxima semana en el rincón. Cuidaos mucho. Adiós.